Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, hoy es lunes 29 de julio 2024. Un día donde amanecemos con una noticia muy ingrata, una muy mala noticia, y es la autoadjudicación de la victoria electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. Todos sabemos que no ganó. Todos sabemos que es un fraude electoral. Lo más absurdo es que ya lo esperábamos, ya sabíamos que esto iba a ser así. No es ninguna sorpresa, lo sabíamos. Vamos a leerlo tal cual como lo redacta, en este caso, La Nación, el diario La Nación en Argentina, el sitio web. Es decepcionante porque es como que Venezuela ahora es el hazmerreír internacional a nivel electoral. Elecciones en Venezuela. La justicia electoral dio ganador a Maduro y la oposición denunció fraude. Este fraude ya se sabía, ya se veía venir. Era lo más natural que iba a pasar. Los sondeos habían anticipado un amplio triunfo de Edmundo González. El chavismo se aferra al poder pese a la fuerte presión internacional. A pesar de que encuestadoras, estadísticas y diferentes sistemas de medición electoral que se utilizaron internos y externos daban un amplio número de votos para Edmundo González y la ventaja era obvia y los conteos daban a favor, pero muy ampliamente, de que Edmundo sería el ganador. Nicolás Maduro se autoadjudica la victoria electoral en Venezuela, pese a todos los pronósticos. Pero, ¿acaso realmente nos sorprende? ¿O esto es algo que ya se veía venir? A pesar de una intensa presión de la comunidad internacional, una jornada electoral que había sido vista como un momento bisagra en la historia de Venezuela ante la posibilidad real de un cambio que acabara con 25 años de chavismo, culminó con el régimen de Nicolás Maduro adjudicándose el triunfo ante el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, PUD, Edmundo González Urrutia, quien denunció un fraude. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo venezolano. Esas fueron las palabras que dijo Nicolás Maduro, luego de ser autoproclamado ganador de las elecciones. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca, agregó el dictador Nicolás Maduro, quien tiene todo muy fríamente calculado. Definitivamente Nicolás Maduro no cree que el pueblo venezolano sea estúpido. Él está realmente convencido de que el pueblo venezolano es estúpido. Nicolás Maduro se convirtió en el genio dictador más frío y calculador de la historia. Ayer, 28 de julio de 2024, justo después de haber votado, él ya tenía preparada una rueda de prensa. Tenía preparado a un número de periodistas que supuestamente lo estaban esperando para entrevistarlo, pero todo esto obviamente es orquestado por él. Y a estos periodistas les hizo hincapié y fue reiterativo en decir que los únicos resultados aceptables eran los que diría el fiscal electoral del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Fue reiterativo en decir eso. Eran los únicos datos que él validaría y que se defenderían con las Fuerzas Armadas Nacionales. Básicamente dice que se va a autoproclamar presidente, se va a autoproclamar ganador de las elecciones y que las Fuerzas Armadas van a respaldar esa proclamación y van a arremeter contra cualquiera que quiera decir lo contrario. Bien, entonces Nicolás Maduro obviamente tiene en su bolsillo a el fiscal electoral,
quien lo va a proclamar presidente ganador de las elecciones, a pesar de que todas las estadísticas le juegan en contra, pero dio el resultado. Pero ya Nicolás lo sabía, ya Nicolás Maduro lo sabía, obviamente tenían todo el juego armado, y por eso fue reiterativo en decir en varias ocasiones que el único resultado válido y aceptable sería el que dijese el fiscal electoral. Esto no nos sorprende. Por esta razón es la gran decepción de los venezolanos que una vez más se ilusionaron con la ingenua idea de que esta dictadura se iba a terminar de manera democrática y pacífica. La absurda y errada idea de que esta dictadura iba a llegar a su fin de una manera democrática y pacífica por la vía electoral. Es el absurdo más grande que puede tener un venezolano y que puede reincidir en confiar en eso. Es el error más grande. Y le digo a todos los venezolanos en su cara, se los digo como venezolano, se volvieron a burlar de todos nosotros. No hay forma en que se derroque esta dictadura de forma electoral y de forma democrática. No existe posibilidad alguna. No la hay. Y dejen de ser tan ingenuos. Hubiese sido preferible que ni un solo venezolano saliera a votar. Hubiese sido preferible que ni uno solo saliera a votar. Así, los datos de abstinencia electoral superarían a los de participación. Y ese hubiese sido, por lo menos, más decente. Decir, esta gente ganó con un 2% de la población saliendo a votar, mientras que un 98% de abstinencia que no los apoya y no cree en el proceso electoral, se quedó en su casa. Pero resulta que a María Corina Machado y a Edmundo González y a la Unidad, a ese partido político deprimente, se le ocurrió la brillante idea de ilusionar al pueblo venezolano. Se le ocurrió la brillantísima idea de hacer creer a los venezolanos que había una oportunidad. De hacer creer a los venezolanos que ellos eran la salida, que ellos eran la solución, que tenían todo bajo control, cuando realmente no tenían nada bajo control. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son la vergüenza de Venezuela. Son la vergüenza del mundo en este momento. Engañaron a todos los venezolanos haciéndoles creer que había una oportunidad, que tenían las cosas bajo control, que solamente necesitaban que fuesen a cuidar los votos y que fuesen masivamente a votar. ¿Y saben qué? Los venezolanos lo hicieron. Fueron a cuidar los votos y salieron masivamente a votar por Edmundo González. ¿Y de qué sirvió? ¿En qué se beneficiaron por ese sacrificio? Fueron directamente a hacer la burla internacional. Todo el mundo tenía los ojos puestos sobre esta elección. Todo el mundo sabía que Nicolás Maduro se iba a autoadjudicar la victoria. Pero aún así estaba María Corina Machado insistiendo y alentando al pueblo, vayan a votar, cuiden los votos, es todo lo que necesitamos, la lucha no termina. Falso. Todo era un chiste, todo fue una burla. No había tal esperanza, no había tal oportunidad, no había tal elección para ganar. Fue una vez más un circo, un montaje como todas las elecciones en Venezuela de los últimos 25 años. Basta de seguirse burlando de los venezolanos en su cara. Así que, venezolanos, si tienen un poco de dignidad, si tienen un poco de orgullo, huyan de Venezuela mientras puedan. Salgan corriendo de Venezuela porque no hay nada bueno que rescatar en Venezuela. No hay nada bueno por lo que quedarse en Venezuela. Dejen a los chavistas y maduristas con ese país inservible. Un país que ha estado en caída libre en los últimos 25 años, donde no hay nada bueno que rescatar. Huyan de Venezuela, venezolanos de bien. Si te queda un poco de dignidad, sal de ese país. Que se queden Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con el país
empobreciéndose cada día más y ellos enriqueciéndose. Eventualmente, la justicia divina se hará cargo, como se ha hecho cargo de otros dirigentes políticos del chavismo en la historia, incluso del mismo Hugo Rafael Chávez Frías. Basta de creer en la ilusa idea de que con las elecciones se va a terminar la dictadura chavista madurista. No sé de verdad en qué momento fuimos tan ingenuos de pensar que eso sería así. Lo mismo pasó en las últimas elecciones. Vamos todos a votar, vamos a participar, que con estas elecciones vamos a recuperar el país. Mentira. Y así ha pasado en todas las elecciones en Venezuela. Y para los kirchneristas y peronistas que seguramente van a volver a decir: Nicolás Maduro es un presidente legítimo, constitucional, democrático, que ganó las elecciones legítimamente, pues es falso, falso. Ninguna de las elecciones ganadas por Nicolás Maduro y por el chavismo han sido reales, genuinas. La primera elección, si acaso, porque Chávez engañó al pueblo con una cantidad de mentiras impresionantes y la gente le creyó. Pero no, luego de esa primera elección donde ganó Chávez, ninguna elección ha sido legítima y genuina y transparente en Venezuela. Basta de creer en ese cuento. Venezolanos, no existe salida diplomática, no existe salida electoral, no existe salida democrática de la dictadura de Nicolás Maduro. Y basta de ser tan ingenuos. O Venezuela se arma de valor y busca los medios necesarios para deshacerse de la dictadura de Nicolás Maduro, o los venezolanos deben resignarse a vivir eternamente en dictadura como lo hace Cuba, o tienen que buscar la forma de escapar de Venezuela. Porque no hay nada que rescatar en ese país. Y mucho menos por la vía democrática. Lamento extraordinariamente tener que decir estas palabras. Pero ayer quedó demostrado que no hay salida diplomática, que no hay salida electoral, que no hay salida democrática de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sabíamos que era completamente inútil ir a las elecciones el día de ayer. Sabíamos que era completamente inútil el proceso electoral del 28 de julio del 2024, pero aún así los venezolanos ingenuamente decidieron ilusionarse y creer en las falsas palabras de María Corina Machado y en la falsa ilusión del presidente Edmundo González, que iba a ser completamente una ilusión. Jamás iba a ser realidad. En el fondo lo sabíamos. En el fondo todos los venezolanos lo sabíamos, pero fue esa pizca de esperanza la que hizo que la gente fuese a votar masivamente por Edmundo. Y masivamente lo hicieron, votaron. Legalmente las elecciones las ganó Edmundo González. Hoy, 29 de julio, el presidente proclamado tendría que ser Edmundo González. Pero sabíamos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y su régimen dictatorial en Venezuela no lo permitiría. Lo sabíamos. Realmente nadie se sorprendió. Esto no tomó por sorpresa a nadie. Ni siquiera a María Corina Machado. Ella lo sabía también. Pero quiso valerse de la necesidad del pueblo venezolano. Quiso aprovecharse de esa esperanza que tiene el venezolano de recuperar a su país. ¿Y qué hizo? Carrera política. Se hizo más popular, se hizo más famosa, millones de seguidores en las redes. Ahora es toda una pop star. Ahora es toda una estrella en las redes sociales, María Corina Machado. Se hizo popular, se hizo famosa, se hizo querida. La gente la recibía con aplausos. Me imagino que subió su ego y ahora se siente una estrella. Se siente famosa y popular. Pues María Corina Machado, eres una decepción. Edmundo González Urrutia, eres una decepción.
engañaron y jugaron con la esperanza del pueblo venezolano. Ambos no tienen vergüenza. Sabían lo que iba a pasar y no tenían nada bajo control. Nos hicieron creer a los venezolanos que tenían las cosas bajo control y que lo único que se necesitaba era ir a cuidar los votos. Insistieron, vayan a cuidar los votos, quédense en los centros de mesa. Como si no supieran que el dictador Nicolás Maduro tiene a su mando y en su poder a las Fuerzas Armadas y que los hicieron cuidar los centros electorales para que nadie pudiera acceder realmente al conteo y que al final de cuentas iba a manipular la información, iba a manipular los resultados y se iba a autoproclamar presidente. Porque obviamente tenía en su bolsillo al fiscal electoral. Esta es una triste noticia para todos los venezolanos, pero una vez más les digo, huyan de Venezuela. No hay nada bueno que rescatar en Venezuela. Déjenle ese país a los chavistas y maduristas y que entre ellos mismos se hagan la vida imposible. No toleren un día más de la dictadura de Maduro. Salgan de allí. Abandonen Venezuela. Este barco se hundió. Abandonen el barco. Aprovechen que todavía quedan botes salvavidas. Aprovechen que las puertas del mundo están abiertas para los venezolanos. Y agradezco nuevamente a Argentina por recibir a los venezolanos con los brazos abiertos. Agradezco a Argentina porque no solo los recibieron a los venezolanos, sino que les dieron oportunidades reales, cariño, trabajo, la oportunidad de destacar en diferentes áreas, en la televisión, en la radio, en concursos de canto, en el deporte. Le dieron la oportunidad real a los venezolanos de tener una vida digna en un país hermoso como Argentina. Y eso lo vamos a agradecer todos los días de nuestra vida. Argentina ha tenido la gran suerte y oportunidad de restaurar toda la historia argentina con un presidente como Javier Milei. Y los venezolanos seguimos dando nuestro apoyo a Javier Milei y agradecimiento porque ha sido el único presidente que se ha empatizado con los venezolanos, así como Patricia Bullrich, quienes en reiteradas ocasiones han dirigido palabras de aliento y apoyo al pueblo venezolano. Y eso lo vamos a agradecer cada uno de los venezolanos todos los días. Gracias Argentina y gracias al resto del mundo, porque cualquier país te da un mejor hogar que Venezuela. A los venezolanos cualquier país le da más oportunidades y más opciones de alcanzar sus sueños y tener una vida digna que su propio país Venezuela. Venezuela está matando a los venezolanos de hambre y matándoles los sueños, quitándoles cualquier esperanza gracias a la dictadura de Maduro. Mientras que cualquier país, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Argentina, les da muchas más oportunidades a los venezolanos de crecer, de surgir y de alcanzar sus sueños. Lamento mucho tener que hacer esta edición del programa con una energía tan devastadora, pero hay una esperanza para todos los venezolanos, pero esa esperanza está fuera de Venezuela. Hay una esperanza para todos y cada uno de los venezolanos, pero está fuera de Venezuela, está en cualquier otro país, excepto en Venezuela. Y nuevamente agradezco a Argentina y a los argentinos por recibirnos y darnos las oportunidades de crecer y surgir en su país. Esto es Hablando con Rilo. Yo soy Rilo y nos vemos en otra edición del podcast. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.